escucha y responde. Y hemos estado hablando semanas anteriores de cómo a veces nuestras oraciones pareciera que no están siendo respondidas. Y recuerdo que en una de las series hablaba esto y decía, claro que Dios está respondiendo. Lo que pasa es que con la respuesta que Dios nos da, a veces la utilizamos para hacer otra cosa. Y es cuando más nos creamos en conflicto. Es decir, si tenemos a lo mejor alguna necesidad financiera y le pedimos a Dios que nos responda, pero se nos atraviesa Coppel o Suburbia y dice Dios, yo sí te respondí, pero tú utilizaste las cosas para otra cosa. Yo te di todo lo necesario, pero tú lo utilizaste para otra cosa. Y dices, es que no me respondes. Dios escucha y responde. Y hemos estado hablando de la oración del justo puede mucho. Hemos escuchado mucho eso. Y yo creo esa palabra. Yo creo que la oración puede cambiar las cosas, pero hay una condicionante. Dice la oración del justo. No cualquier oración. Cualquiera puede orar, pero no cualquier oración puede mucho. Y la palabra justicia está descrita en la Biblia como un estilo de vida. No son cosas que hacemos, sino es un estilo de vida. Dice la palabra Mateo, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Es decir, si lo queremos traducir más sencillo es, ten a Dios en primer lugar y vive como hijo de Dios. Sencillo. Y la condicionante o el favor o la consecuencia de eso dice, y todas las cosas que serán puestas en añadiduras, vendrán en consecuencia. Entonces la oración de aquel que tiene a Dios en primer lugar y que vive en justicia puede mucho. Entonces ya cambia la cosa. Entonces no nada más me puedo sentar a orar y porque dice Dios que debo orar y la oración cambia la oración lo cambia todo. Sí, pero ¿cuál oración? Podemos pasar a tener veladas de oración. Mira, puedo ser muy duro, pero podemos estar como los profetas, desgarrándonos la piel, pegándonos con tal de que Dios nos responda. Pero si no encontramos la llave correcta, podemos pasar muchas horas pidiendo y nuestra intención de pedirle a Dios puede ser la incorrecta. Entonces la oración no solamente es comunión con Dios. Hemos dicho que la oración es estar en acuerdo con Dios. Poníamos el ejemplo de Jimenita, que estaba ahí sentada, y decíamos que le preguntábamos a Jimena, ¿qué es lo que quieres hacer terminando aquí? Y dijo, saliendo de aquí yo voy a ir a mi casa a hacer tarea. Y entonces le dije, ok, yo voy a estar de acuerdo contigo. No le voy a proponer nada que vaya de ese plan porque ella ya tiene un plan, ¿verdad? No le puedo decir, oye, como ya sé que saliendo de aquí vas a ir a casa a hacer tarea, ¿por qué no nos vamos al cine? ¿Por qué no entonces vamos y tomamos un cafecito? ¿O por qué no platicamos un rato? Porque ella ya dispuso cuál es su voluntad. Así que cuando ella tiene esa voluntad firme en su vida, nada de lo que tú le pidas o le digas va a cambiar su parecer. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Porque ella tiene una voluntad. Ahora, la palabra de Dios es la voluntad de Dios. Si tú le pides algo que vaya fuera de ahí, Dios va a decir, no te entiendo. No oigo. Es decir, la oración es estar de acuerdo a su palabra. Y la oración no es tratar de convencer a Dios de lo que es su palabra. Señor, recuerda que tu palabra dice, y le recitamos a Dios como a ver si se le olvida y que se acuerde de lo que dijo. Y a veces nuestras oraciones están más empeñadas en recuerda, Señor. No tenemos que convencer a Dios de su palabra, nos tenemos que convencer nosotros. Así que nuestra oración debe ser una comunicación con Dios, pero en acuerdo. Decíamos que algunos que no verificamos nuestro carro a tiempo, no traemos licencia, que andan todos chuecos, pedimos a Dios que los policías les ceguen los ojos, que los pongan mal. Señor, cierra los ojos a los policías.
Y que hacemos oraciones que van en contra de la palabra de Dios y te multan, te lleva al corralón y tú, Señor, no me oyes, no me escuchas. Dice Dios, yo no voy a ir en contra de algo que ya tengo hecho. Conoce mi voluntad para que tú y yo estemos de acuerdo. La oración del justo puede mucho. Señor, ayúdame a salir de esta deuda. Pues sí, pero si te sigues endeudando, tapas un hoyo para destapar otro, no vas a poder. Dice la palabra, el que pide prestado se hace esclavo del que presta. Y si tú estás en esa situación, tú puedes estar viviendo bajo esclavitud. Has sido llamado a ser libre, pero tus decisiones te traen a estar en esclavitud. Así que si alguien te debe, es tu esclavo. Vamos a ver lo que dice la palabra, Efesios capítulo 6. Es la Reina Valera y hay una versión de 2015, perdón, se llama versión Reina Valera actualizada. Solamente cambia las palabras a una versión más entendible para nosotros. Vístanse de toda la armadura de Dios, para que puedan hacer frente a las intrigas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra sangre ni contra carne, sino contra principados, autoridades, contra los gobernantes de estas tinieblas, contra espíritus de maldad en los lugares celestiales. Por esta causa, es decir, por todo lo anterior, que nuestra lucha no es con el vecino, no es con el esposo, no es con la suegra, no es con el sistema. Por toda esa razón, dice la palabra en el versículo 13, por esta causa tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir el día malo, y después de haberlo logrado todo, quedar firmes. Hay una promesa y una garantía que si nos revestimos con algo que nos proteja, no solamente vamos a soportar las tempestades, sino vamos a quedar firmes. Es decir, no me voy a mover de mi convicción, no me voy a mover de lo que estoy haciendo para Dios. Versículo 14. Permanezcan pues firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, vestidos con la coraza de justicia, los calzados sus pies con la preparación para proclamar el evangelio de paz, y sobre todo ármense con el escudo de la fe, con que pueden apagar todos los dardos del fuego del maligno. Tomen también el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo en el Espíritu, con toda oración y ruego, vigilando con toda perseverancia y ruego por todos los santos. Esta palabra que Pablo escribe a los Efesios está hablando de las inclemencias que puede pasar cualquier persona durante su vida. Todos estamos expuestos a días malos, todos estamos expuestos a pasar dificultades, pero la pregunta que podríamos hacer en base a eso es: ¿qué vas a hacer cuando llegue el día malo? ¿Vas a salir corriendo o lo vas a enfrentar? Recuerdo cuando éramos chiquitos, éramos muy traviesos, éramos 6 hijos en un pueblo, nos quedaba chico el pueblo, no lo queríamos comer, y empezamos a entrenar a mi hermano el más chiquito, a Omar, para que peleara, y era bueno para los golpes. Y donde quiera que yo iba, pues estaba chiquito, le cantábamos un tiro a alguien más y salía el chiquito a pegar, ¿no? Y recuerdo que cuando un día llegó llorando por enseñarle a ser bravucón a todo el mundo, imagínate un niño de segundo de primaria diciéndole al de sexto ¿qué? Y acostumbraban a empujarse con el pecho y no sé qué tantas cosas, ¿verdad? Entonces yo estaba 2 años más grande que él y le dan una tunda. Entonces el error, todo fue un error, pero el error más grave es que no le enseñamos a prepararse para cuando tuviera una pelea con uno más grande. No le enseñamos a estar listo para cuando pedir ayuda. No le enseñamos a estar listo a cuando hacer un paso hacia atrás.
en lugar de caer en el puño de otra persona. Y en la vida cristiana nos vamos a encontrar que en las circunstancias que las que pasamos, a veces tenemos tanta ignorancia en cómo pelear, que lo único que pasa es que en lugar de realmente pelear, el enemigo está golpeándonos con todo. Por eso Dios dice, antes de que salgan a una pelea, tienen que cubrirse y prepararse. ¿Recuerdan cuando David está escuchando que el gigante está ofendiendo al pueblo de Israel? ¿Verdad? David está enojado, decepcionado, frustrado, porque hay un hombre que está ofendiendo al pueblo. Entonces David es como esos chicos, agárrenme, yo lo voy a destrozar. Era un muchachito, bajito, flaquito. Ven, Hugo, quedaste al pelo, ven. Aquí está. No tenemos un Goliat. No, pues no hay Goliat. Pero vamos a suponer que 7 veces más grande que yo y unos 200 kilos más. Y dice el chiquito, échenmelo. Y la estrategia de guerra es: no puedes salir a pelear así, necesitas cubrirte. Y bueno, el desenlace es el otro, pero al final lo que quiero hablar es que cuando tú te estás enfrentando a gigantes en tu vida, tú necesitas estar preparado. Tú los puedes vencer. Escúchame, tú los puedes vencer. Tú puedes vencer a todas esas cosas que se están levantando en contra de ti. Solamente Dios te dice: prepárate antes del encuentro. Gracias, Hugo. Mira, dice la palabra que para que tú puedas estar firme necesitas tener varios elementos. No los voy a explicar, ¿verdad? Pero necesitas tener varios elementos que te ayudan a estar equipado. Cosas que protegen para soportar, para hacer carga, que cubren tu corazón para que no haya para que no lastimen tu vida, para que no lastimen tu corazón, para que no entre ningún pensamiento. Hay que cubrir la cabeza con un yelmo. Necesitamos también tener fe y poner el escudo para todas aquellas cosas. Dice la palabra aquí, intrigas. Es decir, el enemigo no te va a venir a decir un chisme: mira que te estoy diciendo, es sutil. Y dice que todas estas cosas te sirven para poder protegerte. Pero hay algo, dice, que es lo que va a ayudar a contrarrestar la pelea, que es la espada. Es decir, en una pelea no solamente te defiendes, sino atacas. ¿Por qué hablo de esto? Porque nosotros podemos utilizar la armadura de Dios para hacer nuestras oraciones. Es decir, si necesitamos en el tiempo difícil que Dios responda a nuestras oraciones, podemos utilizar todos los elementos de la armadura. Podemos decir: gracias, Señor, por mi salvación. Gracias porque yo he recibido, Padre, el amor. Gracias porque tengo tu protección. Porque en todas las cosas que enfrento sé que voy protegido. Sé que estoy cubriéndome, Señor, no solamente con tu sangre, sino también cubro mis pensamientos, cubro mi corazón. A veces hemos tenido que hablar con algunas personas, o cuando hemos tenido que enfrentar algo difícil, antes de tener esa reunión, oramos a Dios: Señor, dame palabras. Señor, cubre mi corazón, protege mis pensamientos. Cubro, Señor, mi casa. Cubro, Señor, mi tranquilidad mental. Señor, gracias porque tengo la fe para soportar cualquier situación. La armadura de Dios nos ayuda a poder tener una oración de confianza delante de Él, de saber que estás tú preparado físicamente, espiritualmente, mentalmente, para enfrentar cualquier situación. Tú puedes hacer oraciones de estos versículos. ¿Puedes regresar un poquito? Ahí. Más adelante, el que sigue, perdón. Sí, ahí. Tú puedes hacer oraciones. A lo mejor no sabes orar. Bueno, una oración podría ser no repetir el versículo, porque las oraciones no son de repetir, ¿verdad? ¿Qué quedamos que era la oración? ¿Estar qué? De acuerdo. Entonces, a ver, Dios está diciendo algo para ti. Toma toda la armadura de Dios para que puedas resistir el día malo, y después de haberlo logrado todo, quedar firme. Entonces yo puedo tomar ese versículo para hacer mi oración. Gracias, Señor, porque tengo tu armadura en mi vida.
Es decir, yo estoy de acuerdo con lo que Él está diciendo para mi vida. Gracias, Señor, porque el día en que me encuentre en una situación difícil, yo voy a soportarlo. Gracias, Señor, porque en este momento difícil voy a estar firme. Va a pasar a lo mejor un terremoto, un remolino en mi vida, pero yo voy a permanecer firme. En lugar de decir, ay Diosito, ayúdame, ayúdame. Vamos a orar las protecciones que tenemos en nuestra vida. Señor, en este momento yo sé que voy a pasar la prueba. Yo sé que voy a permanecer firme y que voy a resistir el día en que el enemigo quiera tocar mi vida. El Señor dice, hey, estamos de acuerdo. Estás agarrando la onda. Estamos hablando el mismo vocabulario. Pero si, ay Diosito, cuídame, por favor. En fin, está bien que podamos orar muchas cosas, pero la oración efectiva es aquellos que entienden cuál es la justicia de Dios. Dice al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que tú y yo fuéramos hechos justicia de Dios. La palabra justicia quiere decir de equidad de carácter. Dios te está diciendo en su palabra, tú en el día malo puedes estar como yo, firme. Así que mi oración es, yo tengo la mente de Cristo, yo tengo el mismo carácter de Cristo, no me amedrento en medio de la dificultad, oro lo que dice la palabra. Así que ¿cuál será una oración más efectiva? Una oración que va de acuerdo a lo que dice su palabra. Yo no encuentro en la Biblia que dice, Señor, ciega a los federales de camino, que no me vean mientras no traigo placa, licencia, verificación. Padre, que se le borre los 30 días de mente pasados al de Coppel para que ya no me cobren nunca. No vemos eso no vemos eso en la palabra. Vemos cosas que nos invitan a tener un acuerdo con Dios. Segunda de Corintios 10:4. Tenemos armas que podemos utilizar para que nuestras oraciones podamos ejercitarlas. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, no tienen nada que ver con el aspecto terrenal, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Las herramientas que Dios coloca en nuestra vida no son herramientas de este mundo, no son estrategias naturales, no son cuánto te preparas, métete a un curso para preparar 40 días para resistir no comer, 40 días para mantener una mente. No. Esas son herramientas que Dios te da, pero dice, las armas de nuestra pelea no son carnales, no tienen que ver. A veces estamos buscando cómo refutarle a mi esposo o a mi esposa no tiene que ver con esas armas. Las armas son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Una fortaleza puede ser el pensamiento entre unos y otros. Yo no voy a cambiarle el pensamiento a alguien diciendo cambia. En lugar de eso, cambio yo, pido al Señor que haya una revelación en las demás personas. Yo no puedo obligar a la gente a cambiar. A veces escuchamos en los matrimonios que dicen, es que no cambia. Y le digo y no cambia. Mira, yo he estado hablando, ya me cansé de decirle, las armas no son carnales. Mira, tengo este problema con tal persona y mira, lo veo, ay, hasta se me retuerce todo y quisiera que Dios le hablara. Para volver a reconquistar esa relación, no lo vas a hacer carnalmente. Son espirituales. ¿Recuerdas? Cuando nos conocimos, que había un distanciamiento con alguien. Y cuando te sometes a Dios, cuando empiezas a vivir una vida que le agrada a Dios y empiezas a tomar las armas, la persona que te dejó de hablar, aquella persona que ya no te hablaba, el Espíritu de Dios opera en ellos y viene Dios a ajustar las cosas. No son lo que yo pueda hacer. Sí tengo que poner de mi parte. Dios es compartido en su palabra, es compartido en su misión. Dios dice, yo hago mi parte, tú haz la tuya.
Yo hago mi parte, tú haz la tuya, porque nuestras armas están puestas delante de nosotros, pero no son aquellas que vemos a primera mano, son aquellas que encontramos en la intimidad con Dios. Muéstrame qué arma voy a utilizar en este momento. ¿Dónde está el Señor de las armas? Está allá afuera. Sabemos que hay calibre que, no sé, de diferentes calibres las balas, de diferentes cañones, de diferentes capuchas, no sé cómo se llama, donde se guardan de todo tipo de armas. Y tengo un jueguito, lo confieso, que a veces me aburre, voy a un jueguito y es de disparar. Entonces te dice ahí, con esta arma no puedes pasar esa misión. Digo, ¿cómo no? Esto dispara. Y tú lo intentas y no puedes darle en el blanco, porque el arma no tiene el suficiente calibre, porque no tiene estabilidad, porque no tiene una mira correcta. Entonces hay diferentes cosas que dependen mucho para cada situación. ¿Te puedes imaginar que en la vida espiritual es lo mismo? Tenemos armas. Una de las armas puede ser el amor. Hay veces que para destruir algo solo es amor. Hay veces que un arma poderosa puede ser la paciencia. Así que no todo se resuelve con amor. A veces también se requiere un arma más grande que se llama paciencia. Otra arma podría ser bondad. Cuando aquellos que están lastimándote, están siendo malos, severos contigo, el arma que necesitas sacar es regresarles bien con bien. Perdón, bien por mal. Las armas que tenemos en la vida no son le voy a dejar de hablar y vas a ver que va a reaccionar. No son carnales, son cosas que Dios utiliza en nuestra vida como herramientas poderosas. Así que un arma que me sirve para matar un ratoncito no es la misma que me sirve para matar un elefante. En nuestra vida tenemos armas. Sigo leyendo, versículo 5. Con esas armas, me encanta esto. Con esas armas destruimos los argumentos. Alguien está en una conversación que no avanza y tú dices, ay, es que no entiende. Levanta, o no soy el único. Ay, gracias. Entramos al club. Permítame un momento. Para que vean que mi corazón está activo. Nos hemos encontrado en pláticas donde no avanza, pero realmente nos encontramos, mírate, ahí te va la clave. Nos encontramos en esas situaciones porque las armas que estás utilizando son carnales. Si te estás encontrando en situaciones donde constantemente alguien simplemente no avanza, si estás a lo mejor hablando, no lo sé, puede ser en el matrimonio, puede ser en las relaciones de amistad, puede ser en la familia, en el trabajo. Déjame decirte que cuando estás encontrando en ese lugar es porque probablemente las armas que más estás utilizando son carnales. Dice la palabra que si nosotros utilizamos las armas espirituales, como algunas que les dije, entre muchas otras, si nosotros utilizamos esas armas, dice que vamos a destruir los argumentos. Cuando yo estoy muy enojado con Ian, que a veces platicamos de que haga algo, no sé, aquí está. ¿Sabes cómo me desarma? Cuando él me dice, sí, papi, lo siento. Y yo me quedo trenzado. Me quedo con mis argumentos derribados en ese momento. Y dice que si utilizamos, esa es la humildad, a lo mejor esa arma es la humildad. Cuando utilizamos esas armas, destruimos los argumentos y toda altivez. Híjole, esto está tremendo. Toda altivez, es decir, todo aquello que puedes decir delante de Dios, déjame hacerlo a mí. Yo puedo hacerlo. Señor, si no me respondes, no te preocupes. ¿De qué puedo? Me dejo de llamar a Costa.
toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Es decir, utilizar las armas carnales le ayuda a la gente a no conocer a Dios. Bravo. Seguimos utilizando armas carnales, más la gente no puede conocer a Dios. Y bueno, en la iglesia, no solamente afuera, pero dentro de la iglesia todavía hay muchos cristianos carnales que la gente no quiere acercarse a Dios por cómo somos. La gente no quiere conocer a Dios por tus armas carnales. La gente no quiere conocer a Dios porque ven a un Abimael que no vive en justicia. Por lo tanto, sus oraciones no son contestadas. Por lo tanto, mi vida no vive una vida. ¿Soy de Dios? Definitivamente soy de Dios. ¿Vivo como hijo de Dios? Bueno, es otro boleto. Toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Y dice: y llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia de Dios. Es decir, si nosotros utilizamos herramientas espirituales, todo el pensamiento de las personas queda cautivo para que les ayudemos a ellos a que puedan obedecer a Dios. ¿Cómo? Viendo quién eres. No diciendo quién eres, viendo quién eres. Me espanté ayer que estábamos con unos pastores y dijo: ¿sabes cuál es el porcentaje de cristianos en Guanajuato, en el estado? 0.8%. Y se nos gana San Luis Potosí por 0.9. ¿Sabes cuántas iglesias hay? Muchísimas. ¿Qué está pasando? Es que Dios ya no está en las iglesias, hermano. No, Dios no está en las iglesias, Dios está en la gente. Y cuando la gente no vive de una forma espiritual, la gente no puede ver a Dios. Nahum capítulo 1 versículo 9. Le pregunta a Nahum al pueblo, le dice: ¿qué traman contra el Señor? ¿Qué están tramando contra Dios? ¿Qué están pensando en contra de Él? Dice: Él arrasará todas las cosas, pero no tomará venganza. 2 veces a su enemigo. Es decir, Dios viene a traer a nuestra vida un entendimiento de cómo podemos vencer nuestras propias injusticias. El pueblo estaba pasando por una manera injusta, se estaban comportando de una manera totalmente desaprobada delante de Dios. Y Dios dijo: no sé qué hacer con ellos. A veces pienso que Dios puede decir de nosotros: ay, no sé qué hacer contigo. Pero dice el Señor: yo voy a arrasar. Eso es algo seguro. Tus herramientas carnales no son nada delante de mí. Tus argumentos humanos están destruidos delante de mí. Nuestra vida de oración tiene que ser con una conciencia. ¿Cómo somos nosotros delante de Dios? ¿Con qué argumentos venimos delante de Él? ¿Y qué argumentos estamos dispuestos a dejar delante de su presencia? Podemos estar en una reunión, cantar, levantar las manos, aplaudir. Eso es muy sencillo. Todo mundo lo puede hacer. Todo mundo lo hace. Solo pone la música y la gente la sigue. Pero tener una intimidad con Dios, muy pocos. ¿Qué te dijo Dios esta semana en tu tiempo de intimidad? En ese lugar donde está Dios. Ahí en tu casa, en tu sillón. ¿Qué te dijo? ¿Qué hablaste con Él?
¿Sabes qué me dijo a mí? Que no lo buscaron. No necesito. Mira, otra arma que tenemos, otro versículo que tenemos que podemos utilizar en nuestras oraciones es esto. Yo lo usaba mucho equivocadamente y ahorita me confieso. Vamos a leerlo. Isaías 54:17. Ningún arma forjada contra ti prosperará. ¿Cuántos les encanta esto? ¿Cuántos lo han recitado? Ningún arma, dice la palabra, Señor, recuerda, ningún arma forjada contra prosperará. Y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Así que yo lo estaba repitiendo, pero olvidaba que decía: esta es la herencia de los siervos. Yo pensé que era de los cristianos. O sea que tenemos un arma poderosa. Tú puedes confesar siempre y cuando te consideres delante de Dios. No que tú te consideres, sino Dios te considere su siervo. Así que con toda confianza, digo, dila. Y les comento que me confieso, porque cuando yo hacía travesuras, quería justificarme con ese versículo: ningún arma forjada contra mí prosperará, Señor. Que no me vayan a castigar por lo que hice, o que no me vaya a pasar algo malo porque estoy en un lugar donde no debo de estar. Yo estoy en un lugar, yo me sé cuidar, y aquí ningún arma forjada prosperará, porque empezamos el versículo bien y terminamos mal. Pero dice: es la herencia de los siervos de Dios. Y los siervos no son solamente los que pastor, no, están hablando de todos aquellos que le sirven a Dios. Servid a Jehová con alegría. Los siervos de Dios tienen una herencia gloriosa. Tengo otra herramienta más en mi tiempo de oración. Wow, Señor, gracias, porque estoy viendo que alguien está pensando algo en contra mía, o las cosas no están saliendo en mi trabajo, me están boicoteando, que yo quiero ascender y hay otros que no me dejan. Bueno, tengo una herramienta. Ningún arma, Señor, forjada contra mí va a prosperar. Padre, gracias, porque esa es la herencia que tú tienes para mí. Soy tu siervo, Señor, gracias. El Señor dice: mira, mañosito, está confesando lo que yo dije de él. Muy bien. ¿Le has prometido algo a tus hijos? Y los hijos se acercan y te dicen: sí, ¿te acuerdas que dijiste? Y como lo dijiste, lo tienes que cumplir. Dios no miente. Dios escucha y responde. Hay una oración que podemos orar en este versículo para traer confianza. Esos versículos, este tipo de versículos nos empoderan, nos hacen sentir poderosos. Porque si tú lo oras con tanta euforia y con tanta fe, tú cuando te levantas de esa oración, o cuando sales de ese momento de oración, te levantas con una enjundia y dices: ahora sí, lo que venga. Porque la palabra de Dios empodera tu vida, trae fe, trae esperanza, trae consuelo. Pero si en lugar de orar esto y estás pasando por una situación difícil, te la pasas chillando: ay, Señor, ¿qué será de mí? No voy a poder soportar, ayúdame, mira cuánto daño me hace. Encárgate de mis enemigos, Señor. Sí, ok, pero vamos a orar cosas que estén alineados a su voluntad. Desaparécelos de la faz de la tierra. No lo quiero volver a ver, Señor. Que se enferme, que le dé algo, que se quede en la cama ya para siempre. Ay, ojalá le diera algo para que ya no lo viera. Esas no son oraciones que están alineadas a la voluntad de Dios. Un día te va a pasar y me vas a recordar. Esas no son oraciones: Señor, te pido que algo le pase. Mira, no le deseo mal a nadie, pero ojalá. Ya imagino al Señor así estirándose todo, diciendo: ¿qué hice? Padre, tu palabra dice que ningún arma forjada contra mí
va a prosperar. Por eso hoy yo declaro que ningún pensamiento, ninguna palabra que sale en contra de mí va a tener efecto sobre mi familia, sobre mis hijos, sobre los hijos de mis hijos, sobre las cosas que administro, sobre la gente que veo. Señor, todo pensamiento que se haya levantado en contra de ti a través de mi vida no tiene, Señor, cabida en mi corazón. No participo en esas palabras. Son palabras que van de acuerdo a lo que oramos. Segunda de Corintios 6:14. Ay, ahorita van a respingar aquí. Vamos terminando con esto. Podemos tener una oración de protección. Es decir, las oraciones nos protegen. Las oraciones nos ayudan a tener las armas. Las oraciones nos ayudan a utilizar las armas, pero también nos ayudan a protegernos. Si tú juegas videojuegos o jugabas videojuegos, había unos videojuegos de pelea y que cada vez que el peleador iba dando más golpes, había una barra aquí de poder que se iba llenando, ¿verdad? Y entonces cuando esa barra se llenaba, tú podías hacer unos efectos maravillosos y con un solo golpe acababas con todo. Es lo mismo con la palabra. Cuando tú te estás llenando, estás llenándote de poderes. Cuando estás hablando la palabra, te estás fortaleciendo. ¿Para qué? Para que cuando venga el enemigo solamente le hagas ¡pum! Cállese. Un solo golpe. Y hay oraciones que nos ayudan a protegernos, porque a veces no vamos a estar completamente preparados para ciertos enemigos. Cristo ya los venció, pero las mentiras del enemigo a veces nos hacen creer que no estamos preparados. Mira lo que dice en 2 de Corintios 6:14. 6:4, perdón. 14. No se unan con yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas. Y qué concordancia o qué concordia tiene Cristo con Belial, que era un dios pagano, o qué parte el creyente con el incrédulo. Cuando habla de creyente incrédulo, está hablando de la gente que ha decidido creer en la palabra de Dios y aquellos que la escuchan pero no la creen. Porque a veces decimos los incrédulos son los de allá, los de Tumbuctú. A veces puede haber mucho incrédulo cerca de nosotros, porque está leyendo la palabra, pero no la cree. Y dice: ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque ustedes son el templo de Dios viviente. Como Dios lo dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, aquí viene la protección. Salgan de en medio de ellos y apártense, dice el Señor, y no toquen lo que no es permitido delante de Dios, lo inmundo. Y yo seré para ustedes padre, y ustedes serán mis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Dios nos da herramientas, pero debemos saber utilizar las herramientas. Si no, esas mismas herramientas nos pueden lastimar. ¿No me crees? Dale una podadora eléctrica, una sierra eléctrica a un niño de 4 años en medio del salón del jardín de niños. Dale esa herramienta a un hombre que tiene 15 años de experiencia talando árboles. Las mismas herramientas están ahí, pero pueden ser peligrosas cuando no sabemos cómo utilizarlas. ¿Y por qué dice la palabra esto? Porque muchas veces, aunque tengamos las herramientas, nosotros mismos hemos provocado estar en lugares donde el Señor
No es que no pueda protegernos, sino simplemente tú has decidido estar en ese lugar con ciertas personas utilizando las herramientas incorrectamente. ¿Por qué digo incorrectamente? Porque podemos estar en medio de personas que no aman a Dios y en lugar de ayudarles a que amen a Dios, los derribamos con nuestros pensamientos religiosos. Los condenamos, les decimos qué hacer. Anoche estuvimos en casa de mi cuñado y me senté junto a unos chicos y yo pude haberme puesto en el papel de pastor o en el papel de cristiano. Y en lugar de eso, me senté como Jesús con la gente y empecé a platicar con ellos. Si utilizo las armas correctamente, cuando dice la palabra sal de en medio de ellos, no significa que los abandones, significa que salgas de las costumbres que están haciendo ellos, que salgas de las actividades que están haciendo ellos, pero tenemos una responsabilidad con la gente. No se unan con yugo desigual. No me voy a casar con una del mundo. Entonces, ¿qué? ¿Con un ovni o qué? Hija, no te juntes con los del mundo. Cuando habla de yugo desigual, puede hablar hasta gente de la misma iglesia, porque hasta el final dice y los creyentes con los incrédulos. Pero antes ya habló del yugo desigual. Al final habla de los creyentes, pero mucho antes ya habló del yugo desigual. Yugo desigual puede haber una persona, puede ser dos cristianos que no piensan igual. Punto. Puede ser dos personas que vienen de familias completamente diferentes, con tradiciones completamente diferentes. Pueden ser dos chicos que quieren unirse y uno está en un nivel cultural o profesional muy alto y el otro no le interesa superarse. ¿Sabes qué problemas va a ser el día de mañana? No nos unamos con yugo desigual. El Señor nos da herramientas para protegernos. Enséñale a tus hijos, enséñale a tus hijas a buscar un hombre conforme al corazón de Dios, un cristiano que esté en plena comunión. Enséñale a tus hijos y a tus hijas a buscar un hombre. Bueno, enséñale a tus hijas a buscar un hombre que les ayude a cumplir sus sueños, no que se los destruya. Enséñale a tus hijos a buscar una mujer que le ayude a crecer, que le enseñe. Yugo desigual tiene que ver con pensamientos, con acciones, con creencias, con nuestro sistema de creencias. Pero el Señor te dice, contra esas cosas podemos orar para protección. Señor, protégeme. Sí, pero si no quieres salir de ese lugar, ¿cómo puedo protegerte? Pastor, pastora, líder, amigo, ¿qué hago? Mi esposo, mi esposa, bla, 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 ble, 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 5 años, 10 años. Y el Señor te dice, sal de en medio de ellos, dice el Señor. ¿Qué quieres que yo te diga? Divórciate, pégale, déjalo. Yo no te voy a decir eso, eso lo dice la palabra. Pero si esa es la vida que tú escogiste, es la vida que tú quieres, adelante. Tú eres quien vas a entregar cuentas a Dios. Dice el Señor, yo puedo protegerte, pero ante tus propios deseos no puedo. Yo puedo estar ahí para proteger tu vida de los incrédulos, del yugo desigual, etcétera, pero si tú escogiste eso. Y sabes una cosa, estando con Dios tenemos una bendición. Él nos escogió. No importa qué estés haciendo en este momento, Dios te escogió. Y lo mejor de todo es que Él no está perdiendo de vista por qué te escogió. Aunque tú estés girando para el otro lado, Él no pierde de vista por qué te escogió. Y termino con esto. Romanos 12:1 dice: así que, hermanos, ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No se conformen a este siglo. No se conformen a este siglo,
sino sean transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Para que puedan comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Una oración de protección no siempre trae resultados positivos al momento, porque Dios a veces nos lleva por lugares donde ni siquiera podemos imaginar que tengamos un Dios así. Dios le dijo a Israel: quiero llevarte a una tierra prometida, pero los llevó por un lugar horrible, por el desierto. Ahí murieron muchos. Hubo guerras, sangre, violaciones, asesinatos, traiciones. Eso no es de Dios, podríamos decir. Y en nuestra vida nos vamos a encontrar en situaciones o en ocasiones donde a veces dudemos que estemos haciendo lo correcto delante de Dios. Y es ahí donde las oraciones de protección traen un efecto sobre nuestra vida, pero tal vez el efecto no es instantáneo. Las oraciones del pueblo es: déjanos ver esa tierra prometida. Dios no los llevó por 40 años en el desierto. Ellos decidieron andar 40 años. Dios quería que ellos estuvieran en la tierra prometida. Pero a veces para llegar a la tierra prometida necesitamos pasar por el desierto. Y es ahí en el desierto donde necesitamos la protección. No la necesitamos en la tierra prometida. Las armas que necesitamos es cuando estamos en el desierto. Pero si llegas al desierto sin conocer las armas o no saber utilizar las armas, puede ser tu propio daño, puede ser tu propio fin. Puede ser que las promesas de Dios no hagan ninguna realidad o no se conviertan en realidad porque no sabemos utilizar las herramientas. ¿Qué quiero cerrar con esto? Dios nos da la habilidad de hablar con Él. Dios nos da la facilidad a través de su Espíritu Santo podernos comunicar con Dios y orar todo tipo de oraciones: oraciones de gratitud, oraciones de protección, oraciones de fortaleza, oraciones de sanidad. Todas esas oraciones son herramientas que Dios nos da para tener una comunión más cercana con Él. Mira, no importa cuánto tiempo tengas conociendo a Dios, sea mucho o poco, lo que importa es cuánto entiendes la gran necesidad que tiene el ser humano de comunicarse con Dios. La oración es estar de acuerdo, hablar con Dios, su palabra. Ya no me presento delante de Dios a decirle lo que yo creo que debería hacer. Ya no me presento delante de Dios a manipular, tratar de manipularlo. Señor, es que tú sabes, Señor, es que tú has visto. ¿Cómo crees que a tu hija? ¿Cómo crees que a tu hijo? ¿Cómo crees que a tu familia, Señor? A veces tratamos de manipular a Dios. Nuestras oraciones no causan ninguna manipulación de parte de Dios porque su palabra está establecida y punto. ¿Quieres que tus oraciones sean respondidas? Yo sí. Yo quisiera que cada vez que oro o cada vez que le pido, porque en mis oraciones, la mayoría de mis oraciones he cambiado eso. No son de pedir. Casi no pido en mis oraciones. Mis oraciones es: hablo con Él. ¿Quién eres? Wow, Señor, lo que tú me haces, voy a dejar en la mañana ahí, me voy a caminar o me levanto, estoy ahí y lo único que hago es hablar su palabra. Después de eso hago un devocional, lo envío a algunos de ustedes.
Pero yo tuve un tiempo para hablar con Dios y no le estoy pidiendo. Difícilmente le estoy. Él conoce mis peticiones, Él sabe mis necesidades. Yo prefiero más seguir enamorando el corazón de Dios que seguirle llenando el buche de piedritas con tantas cargas que traigo. Ay, es que fíjate, Señor, ahí en la congregación la gente de vida más que difícil. Va a decir Dios, tú me dices a mí eso, yo sé quiénes son mis hijos. Yo veo a mis hijos prósperos, abundantes, yo los veo bien. En lugar de quejarme, en lugar de decirle, ay Señor, ¿qué voy a hacer el día de mañana? Solamente reconozco quién es Él. No significa que no podemos pedir, claro que podemos pedir y debemos de pedir confiadamente. Cada petición que yo tengo confiadamente, y sé que Él la va a responder. Sé que Él responde las oraciones. Si yo oro conforme a su palabra, si vivo una vida de justicia y una vida reconociendo quién es el Señor de mi vida, quién es mi Salvador. También Dios responde mis oraciones cuando mis acciones están alineadas a Dios. Cuando dejo de ser uno más y me convierto en alguien extraordinario en la tierra, siendo guiado por el poder de Dios. La oración del justo puede mucho. Tú eres justicia de Dios. Tú eres justo delante de Dios. Ahora vamos a comportarnos como justos delante de Dios. Así que créeme, el Señor te da una promesa: clama a mí y yo te responderé. En el momento en que te encuentres en dificultades, clama a mí, porque el Señor está viendo que ahí hay hijos equipados con la palabra. Ahí hay hijos que tienen salvación, que tienen herramientas, armas, y cuando levantan su voz, el Señor contesta inmediatamente. Porque la oración del justo puede mucho. Inclina un momento tus ojos, digo tu cabeza, y vamos a cerrar un momento nuestros ojos. Por un momento, no es que cerrando nuestros ojos Dios nos hable más ni menos, pero es solo para que no te distraigas. Piensa por un momento qué tan efectivas son tus oraciones. ¿Qué tan poderosas son tus oraciones? Piensa por un momento.